emoción estar en este momento también, que este panel en particular nos conecta con algo que mencionaba hoy de mañana que estuvo pasando al principio de esta semana, que tiene que ver con lo que se llama el WOPR, que es el Workshop on Performance and Reliability, que es el taller de mayor prestigio a nivel mundial en temas de testing de performance, ¿sí? Yo comencé en el 2005 en pruebas de performance y me acuerdo que veía ese taller, ese lugar donde se juntaban 20 personas una vez al año a hablar de las últimas tendencias de pruebas de performance y siempre lo veíamos como algo súper alejado. Y tuve la chance de participar en 2018, de conocer a los organizadores, de generar buena relación y en el 2023, 2022, hablando con Eric Progler, que es el organizador principal hoy en día, le planteé la idea de ¿por qué no hacerlo en Uruguay? ¿Por qué no hacerlo por primera vez en Latinoamérica? Y Eric accedió súper entusiasmado, le encantó la idea, creo que le gustó más que nada viajar que más que otra cosa. Pero bueno, tuvimos una semana divina por allá, también eso de hecho fue la motivación original para la Quality Sense. ¿Sí? La Quality Sense surge como para dar un escenario donde esos expertos en performance pudieran compartir con una comunidad más amplia de manera gratuita, etc. Y como el año pasado salió también, Eric, sin que se lo pida, directamente vino y dijo, ¿sabes qué? Si esto tienen ganas de hacerlo ustedes por su cuenta en español, bienvenido, están, you have my blessing, me dijo, ¿no? Tienes mi bendición. Y a ningún sordo le habló. Así que este año tuvimos el primer Whopper Latam. Eso significa que hicimos ese prestigioso taller que hace 29 ediciones se viene haciendo exclusivamente en inglés, se hizo por primera vez en español y la pasamos pipa. La pasamos genial, estuvo muy bueno. Muchos y muchas de quienes participamos en ese taller estamos hoy por acá. Y veo en los rostros de que me afirman de que sí, que lo pasamos muy bien, aprendimos un montón, nos conocimos, o sea, yo me voy admirando más a 20 personas que estuvimos 3 días, fueron súper intensos, un montón de intercambio, fluyó todo con mucho respeto, o sea, creo que se nota que, que nos encantó y seguro que lo vamos a repetir el año que viene. Y entonces dijimos, bueno, vamos a traer parte de esos aprendizajes, parte de lo que vivimos, a este espacio para compartirles un poco a ustedes cuáles fueron nuestras sensaciones, cuáles fueron nuestras primeras conclusiones a partir de eso, ¿no? Así que quiero arrancar contigo, Fer. Quiero que me cuentes un poco qué fue de las cosas que más te quedaron de este Whopper, qué fue de lo que más te gustó, algo que quieras comenzar compartiendo. Bueno, comienzo dando un poquitín de contexto. Yo estoy como que empezando en esto, o sea, mi primer año, así que el modo descubrimiento está a tope. Y esto también implica que uno se imagina muchas cosas. Muchas de las cosas que me imaginaba eran reales, otras no es como que no fueran reales, pero así como no era tan buena idea. Pero lo que más me impresionó conocer personas increíbles, pues salí fascinado. Y ver que en realidad el nivel es muy alto. O sea, tenemos como que la percepción de que como que vamos por detrás de los americanos, digamos. Y no, el nivel es muy alto y eso me motiva un montón. Creo que fue lo que más me impactó. ¿Algo relacionado a esto también les llegó a ustedes? O sea, ¿con qué sensación se quedaron con respecto al nivel de los profesionales que estábamos ahí? Que había un entorno además muy variado, personas de distintos países. ¿Sí? ¿Jennifer? Sí, claro. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, se Sí. escucha. Bueno, de hecho, una de las cosas que más me llamó la atención es que nosotros normalmente encontramos la documentación de nuestra práctica que está abierta en cada una de las herramientas, en cada uno de los videos, cursos y demás, pero el hecho del intercambio de conocimiento genera del intercambio de la experiencia genera un conocimiento mucho más práctico y mucho más enriquecedor, que de pronto eso no lo tenemos tanto en la documentación o en lo que encontramos generalmente sobre las herramientas y los demás y los profesionales que participamos en ese UPR. Además de su conocimiento técnico, son unas personas extraordinarias, de una calidad humana increíble, y pues también me quedo como con eso. Buenísimo. A vos, Javier, ¿qué fue lo que más te impactó? Bueno, yo, por un lado,
súper humilde porque yo no esperaba primero reencontrarme con amigos como tú en este ámbito, sobre todo después de la pandemia que las cosas se complicaron, pero al mismo tiempo me dio mucho gusto, o sea, mucho placer porque puedo reconectar con esta comunidad que he estado continuando a trabajar, uno, y dos, entender de verdad múltiples perspectivas y experiencias, tanto no solamente compartidas entre nosotros, sino que cada persona de verdad aportaba un nivel de información y de calidad en cómo han hecho y crecido y ayudado a crecer sus propios grupos, sus propias organizaciones. Y por eso, al igual que Fer, siento que es un gran impacto. Más bien me deja más emocionado de lo que de verdad es capaz de alcanzar la gente que está en la TAM, que de verdad también me lleva a dar la idea de que tranquilamente podemos competir con otros mercados en cuanto a contribuir, como al impactar también diferentes industrias. Sí, yo creo que esto habla mucho de eso que siempre se menciona del síndrome del impostor, ¿no? De que uno siempre cree que no está al nivel, no está a la altura, especialmente trabajando para clientes del norte, vamos a generalizarlo así. Pero también a mí lo que me pasó es esto de que cuando escuchás, y lo conversábamos con varios, cuando escuchás otras experiencias, es como que también valida tu propia experiencia. Entonces eso te termina siendo como algo hasta que te da más confianza de que vas por un rumbo correcto o que podés acomodar pequeñas cosas para ir por un rumbo mejor, y eso creo que está súper bueno. Tal vez para darles un poco más de conocimiento de qué se trata el taller, porque les estoy diciendo taller, pero ¿qué significa? ¿Vino alguien y expuso? No. Es un taller bastante particular porque tiene una dinámica en la cual pretende de que todas las personas participen por igual, y creo que podemos decir que hubo una alta participación. Y tiene esta dinámica. Las personas para poder participar tienen que enviar una propuesta basada en experiencia. No puede ser una charla tipo de conferencia, sino que tiene que ser algo que diga, yo hice esto, me funcionó. Yo ejecuté este proyecto, tuvo estas características, me fue así. Estas fueron mis lecciones aprendidas, ¿sí? Como siempre desde esa impronta. Y las propuestas son analizadas y se seleccionan para participar. Entonces, los participantes cuando vienen a este taller, no saben si van a exponer o no. Puede ser que les toque exponer y puede ser de que no, porque cada presentación, cada reporte de experiencia, como se le dice, la intención que tiene es que sea el disparador de conversaciones que vienen después. Y generalmente el reporte de experiencia dura media hora, 40 minutos, y las preguntas, ¿cuánto tiempo creen que podemos estar haciéndoles preguntas a una charla de 40 minutos? ¿5? ¿10 minutos? Bueno, estuvimos un día. En una de ellas estuvimos un día haciendo preguntas sobre un único reporte de experiencia. Y los otros no se alejaron mucho más de eso. Entonces, eso es lo que lo hace tan rico, ese cruce de miradas con unos backgrounds muy diferentes, ¿no? ¿Alguna vez habían visto algo parecido? Para nada. ¿Qué opinan de la dinámica en sí? ¿Algo que quieran agregar sobre eso? Bueno, si me permiten empezar, pienso que no solamente fue la parte de tener la chance de expresar y compartir tu experiencia o añadir a lo que esa persona compartió en ese reporte, pero también el hecho de que existía la interacción y hasta ciertos momentos mínimas conversaciones en las que de verdad puedes compartir tu idea, añadías a lo que la persona ya había hecho, o inclusive compartían las diferentes tomas de decisiones que podían haber tomado, pero no lo hicieron, y por qué validaron ese tipo de decisión para después obtener sea un resultado óptimo o no. Y eso fue, creo que, súper valioso, porque te genera de verdad, más bien, ¿qué más puedo preguntar? Claro. Particularmente mi sentir fue que en muchos de los casos que se presentaron, más de la mitad de las personas se sentían identificadas de como que yo también sentí, yo también pasé por eso y tomé unas decisiones diferentes, pero pues esas también son muy válidas. Entonces ahí es cuando se enriquece todo el tema de conocimiento.
Y Fernando, ¿qué crees con respecto a que se haya hecho en español? ¿Hay una diferencia a si lo hubiésemos hecho en inglés, por ejemplo? Y diría que sí, sin duda, particularmente en el inglés. Quizá me hubiese animado, pero hubiese ido bien asustado, realmente no se me da tan bien. O no lo he probado realmente. Y eso pues dificulta que uno pueda expresarse más libremente, particularmente porque si estás compartiendo un reporte de experiencia, precisamente no es una charla, no es como que bueno, esto es todo lindo, está en una posición de vulnerabilidad también. Claro. Y ya eso le sumas la vulnerabilidad de que no te sientes tan seguro en otro lenguaje, complica un poco las cosas. El que sea en español lo hace bastante más fluido para mí, por lo menos. Una anécdota que quiero compartir al respecto es que una conversación que tuve con Mika, que fue una de las que participó este año y el año pasado. Y ella me hablaba sobre otro participante que participó este año y el año pasado, y viene y me dice, che, qué groso que es. El año pasado no me había dado cuenta que era tan groso. Y tiene que ver con que, bueno, uno se expresa, más allá de que pueda hablar en inglés, uno se expresa con otra soltura, y eso creo que es valida nuestro experimento de si valía la pena seguir organizando este tipo de instancias en español o no. Así que por ahí está validado eso y lo seguiremos haciendo, ¿verdad? Tengo otra preguntita. Enganchado, mencionaste la palabra vulnerabilidad y me llevó a una serie de conversaciones que tuvimos en el Whopper, que uno dice, Workshop on Performance and Reliability, ¿no? Entonces esta gente habló de cosas técnicas, de JMeter, de todo eso. Bueno, en algún momento salió el tema de los enneagramas, salió el tema de negociación, ¿se lo esperaban eso? No, particularmente pues la experiencia era más orientada al ambiente técnico o a las herramientas, a cómo lo vivíamos, la práctica del proceso como tal de las pruebas de performance, pero no esperaba, por ejemplo, el tema de los enneagramas y las personalidades y los test. Súper interesante. ¿Alguien se acuerda como para poder compartirles al público de qué se trataba esa conversación un poquito, de qué estábamos hablando? Sí, básicamente nosotros tocamos el tema de la comunicación con nuestros pares y con nuestros clientes y de cómo nosotros empezábamos a entendernos a través de cómo se comunicaban con nosotros, como que romper ahí como el paradigma de la comunicación asertiva, de que no solamente te estoy escuchando, sino que también te estoy entendiendo. Y algunos no teníamos unas fortalezas muy fuertes en ese sentido de comunicación, y una de las cosas que de pronto utilizábamos era ese tipo de documentación, por decirlo de alguna manera, de enneagramas o test de personalidad, o incluso nos recomendamos entre nosotros libros de hábitos y de soft skills que también son necesarios en este momento para nosotros como performance testers y, bueno, parte de la comunidad, utilizar estos soft skills a favor de lo que son nuestras pruebas para así hacer como que entregar productos de calidad que generen valor, porque igual finalmente lo que hacemos nosotros es probar productos que van a utilizar personas que tienen, como ya lo decían, emociones y se mueven por las emociones anteriormente en las otras charlas. Entonces eso también fue muy enriquecedor, compartir como esa parte humana que tenemos que también desarrollar nosotros. ¿Algo más que agregar ahí? Pues sí, acotando a lo que tú dices, la parte que también generó mucha buena vibra, mucha buena energía, es que sabíamos que cada uno tiene diferentes personalidades, o diferentes formas de compartir y comunicarnos, ¿verdad? Entonces eso fue como que cuando hablamos de vulnerabilidad y ser abierto a cómo compartir información, cómo transmitir información al resto de tu equipo, y cómo transmitir también confianza a tus clientes, cómo posicionarte bien, mejor tu negocio, tu propuesta, y te ayuda muchísimo a la ejecución, porque al final de cuentas es importante también saber cómo comunicarlo y transmitir confianza tanto a tu equipo como al cliente. Entonces, a la hora de compartirte ese tipo de cosas, es más bien como que eleva tu percepción y tu forma de entrega y de aporte en tus proyectos que trabajas. Buenísimo. Tuvimos 4 reportes de experiencia, ¿verdad? Uno sobre liderazgo, de Jennifer.
uno sobre una prueba específica, sobre una aplicación que tuvo que salir en unos pocos meses, de Charlie por ahí. También estuvo Andrei hablando de observabilidad y algunas experiencias concretas. Y Antonio nos estuvo contando de su experiencia como freelancer en el área de performance. ¿Me está faltando alguno? Y Mika, que estuvo hablando de cómo distribuir pruebas en JMeter. O sea, súper variado. Fernando, ¿querés comentar algo que te acuerdes sobre alguno de esos reportes de experiencia que te venga a la mente? El de Antonio en particular, bueno, que era un conjunto de experiencias más que un reporte de experiencia concreto. Me capturó mucho, primero porque yo hice freelancing un tiempo, bastante corto, no del mismo modo, pero muy interesante ver justamente cómo compartimos algunas cosas y otras las hicimos distintas. Y también ver precisamente hacer freelancer, también muchas veces va solo y justo no tienen quien apoyarse en temas de negociación y todo esto. Eso también me impactó mucho. Creo que justo estábamos discutiendo eso de cuando aparecían los enneagramas, no me acuerdo. Sí. Eso me emocionó muchísimo también, pero los temas de negociación me gustan mucho. No pensé que íbamos a hablar nada de eso. Y bueno, vamos, todo técnico. Cuando apareció eso, ya estaba, porque es una ronda un poco agotadora, si bien es muy emocionante. Y se levantó la energía otra vez a todos. Eso lo conecto con algo que dijo Jennifer, de que me resultó súper interesante y nunca lo había... Si bien lo había pensado desde otros ángulos, lo pusiste en unas palabras que me pareció impresionante, que es que quien se desarrolla en testing de performance en realidad ya es un líder. O sea, se está convirtiendo en un líder. ¿Nos querés contar un poquito más sobre eso? Bueno, en particular, ese concepto es más orientado a que cuando se es un performance tester o, bueno, en general, un automation, se trabaja en este rol de pruebas, tenemos que autogestionarnos, tenemos que estar trabajando continuamente con diferentes áreas, comunicándonos en diferentes tipos de lenguajes, ya sea con los desarrolladores o con quien está del lado del negocio, quien tiene sus casos de uso y demás. Entonces, en ese momento en el que descubrimos que como testers tenemos que tener soft skills como comunicación o negociación o escucha activa, en ese momento es cuando nos damos cuenta que eso hace parte también del perfil de un líder. Entonces, finalmente empezamos entonces a autogestionarnos, ser nuestros propios líderes y además ayudar a los demás a que las cosas pasen, y eso es lo que te hace un líder finalmente. Entonces, este perfil es bastante mágico precisamente porque además de ser técnico también tiene esa parte muy humana que te permite ayudar a los demás de una manera asertiva, y finalmente de eso se trata el liderazgo, ¿no? Como de la generosidad ante los demás para hacer que las cosas pasen. Yo una frase que es de alguien que tengo como referente desde mis inicios, está un poco conectada con esto, que es, uno es un mid-level in everything, ¿no? No somos especialistas en base de datos, no somos especialistas en comunicación, no somos especialistas en esto, pero sí transversalmente tenemos que ser más o menos buenos, entender y poder comunicar con distintos roles súper diversos. Entonces es como, se trata más de nuestra velocidad de aprender sobre algo, abstraernos, pero al mismo tiempo mantener la conversación con alguien que tiene una expertise súper profunda, ¿no? Lo cual conlleva un montón de desafíos. ¿Algo que quieran comentar al respecto? Pues sí, de acuerdo. Y de verdad se habló también en el Whopper que es muy relevante entender y ser capaz de escuchar y al mismo tiempo adaptarte tanto a las personas con las que vas a interactuar con equipos de un cliente como en tu propio equipo. Y desde el punto de vista, digamos, un freelancer, tú literalmente tienes que ser un as en muchas áreas, o por lo menos, como dices tú, relativamente muy bueno en muchas áreas y de verdad poder transmitir, comunicar y entender muchos varios conceptos y que te permitan de verdad crear la confianza de nuevo, en que tú puedas también dirigir, mentorear y sobre todo ejecutar en diferentes partes, sea de un proyecto o inclusive por el propio equipo.
Lo voy a picar un poquito. Si tuviéramos que hablar de diferencias, porque algo que no dije al principio, ¿no? Lo que me gusta de este panel también es que somos personas que estamos trabajando de países diferentes. Bueno, son dos venezolanos, pero viviendo en países distintos, ¿no? Javier vive en Estados Unidos, Fernando vive en Uruguay, Jennifer de Colombia, con experiencias trabajando para clientes tanto en América Latina como en Estados Unidos. Entonces, teniendo esa visión cruzada de las distintas realidades y teniendo después de haber recolectado un poco de todas las conversaciones que tuvimos esta semana, ¿qué creen que diferencia la forma que encaramos acá en Latinoamérica el testing de performance con respecto a cómo se hace en Estados Unidos, Europa u otras regiones del mundo? Principalmente diría que en Estados Unidos los clientes con los que he trabajado entregan mucho más valor a las herramientas que de pronto acortan esos tiempos de fricción de los procesos, como por ejemplo observabilidad, como que hay una mayor inversión en ese sentido, hay un mayor presupuesto, se tiene muy claro cómo los procesos de las pruebas de performance, se le da la importancia que tienen las pruebas, se incluyen de maneras tempranas. Pero sobre todas esas diferencias que tal vez pueden llegar a ser mínimas también en Colombia, por ejemplo, se le da valor agregado a las herramientas, pues lo que lleva a que esas personas y esos clientes tomen decisiones orientadas a los datos que entregan las herramientas de una manera mucho más rápida y asimismo pues ser más acertados en lo que obtienen finalmente. ¿Cuál es tu perspectiva, Javier? Pues por ese lado, siento que por lo menos la mayoría de los clientes en Estados Unidos ya vienen en su gran mayoría con presupuestos, digamos, por un año, ¿no? Y ya tienen esta visión clara de que, ok, este año tenemos X cantidad de aplicaciones a apoyar. Entonces tenemos X cantidad de dinero. Y ya están como, digamos, preplaneados en qué es lo que pueden hacer, qué pueden invertir, qué herramientas vamos a usar, qué podemos adoptar. Y literalmente a veces ya hacen esa decisión un año antes que todo iniciara el año oficial empiece. Y esa parte de la planeación creo que es la única diferencia que he visto notablemente versus clientes que he visto en Latinoamérica. Y la siguiente parte que creo que es grande es en la eficiencia. La gran mayoría de los equipos con los que por lo menos se ve como compartido y apoyado es qué tan eficiente podemos ser con el tiempo a la hora de ejecutar estos proyectos, sea en un tiempo determinado y también con aplicaciones específicas, múltiples servicios, etc. Creo que esa es la segunda. Y la tercera es entender el impacto. La diferencia que yo vi por lo menos en Estados Unidos, clientes allá, creo que mi mayor referencia probablemente es en el mercado de México, es que aunque son mercados uno al lado del otro, Estados Unidos, creo que los clientes estadounidenses tenían un mayor énfasis en ejecutar proyectos, asegurarse que tenían todo planeado y aceptar cuáles riesgos tenían desde el momento y qué porción de esos de riesgos pueden correr a la hora de ya ejecutar y tener completamente lanzado su producto. En cambio, creo que en Latinoamérica, o en este caso con México, estaban muy, digamos, no daban mucho gusto con la idea de, oye, va a salir mal, vamos a fallar, porque no podemos aceptar que falle el producto, no podemos aceptar que falle esta aplicación por X y Z razón. Entonces, y esa fue parte de lo que yo creo que a medida por lo menos trabajando con BizMeter y manejando clientes en ese mercado, era como que transmitir la confianza y además guiarlos en que esto tiene que pasar de alguna forma y más bien te va a ayudar. Y eso creo que se ha visto, por lo menos recientemente he visto que ha mejorado. Pero es una gran diferencia que yo he visto por lo menos recientemente. Fernando, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, pues yo no he trabajado directamente con clientes de Estados Unidos. Básicamente son pensamientos un poco de las experiencias que han compartido. Yo creo que la diferencia
precisamente es que la manera en que abordan mercado, hay más presupuesto, eso implica que el mercado es mucho más agresivo. Y así como te dieron presupuesto a mi proyecto, hay otra competencia que también está tratando de lanzar lo mismo muy rápido. Y para eso tenías que tener capacidad de hacer cambios, de pivotar muy rápido. Eso implica que están más dispuestos a invertir en cosas que les permitan hacer eso. No podemos esperar 3 meses para mover un cambio, tenemos que hacerlo ya. Y tenemos que tener la información ahora. Creo que eso es como que lo que haría más diferencia entonces. Interesante cómo algunas cosas parecen limitaciones, pero a la vez, en cierta forma, nos dan más herramientas. Me acuerdo que alguien le comentaba a Emilio el otro día en el Whopper, ¿no? De que él había logrado hacer una pequeña prueba y sin muchos recursos en el lugar donde estaba, había logrado optimizar un sistema que es súper crítico en Uruguay. Y al final de eso se trata la performance, ¿no? De cómo manejar los recursos que tiene un servidor o una infraestructura para poder cumplir con la expectativa, con la necesidad de ese sistema. Acá lo estamos hablando más a nivel equipos. ¿Qué recursos tenemos? ¿Cuánto budget? ¿Qué herramientas tenemos accesibles? Y con eso hacer de tripas corazones, como dicen, ¿no? Y sacar lo mejor que se pueda adelante los proyectos. Y eso creo que nos posiciona en un lugar que cuando vamos a Estados Unidos y nos dan muchas más herramientas, entonces tenemos como otra impronta quizás. El cielo es el límite. ¿Cómo? El cielo es el límite en ese caso. Claro. Precisamente eso es lo que genera que de pronto los equipos no sean tan reactivos y más bien sean proactivos, porque ya tienen todo lo que necesitan para trabajar y se pueden adelantar a cosas que pueden pasar o sí, o no sé, a proyectar, hacer más bien, sí, a proyectar. En lugar de ser reactivos y estar ahí como en el juego, se cayó, toca arreglar, entonces claro. no, ¿y cuál es el problema? Y pierden más a la final. Ahora, para ir cerrando la última ronda de preguntas que tengo para hacerle la misma pregunta, quiero la perspectiva de cada uno y arranco con Fernando. Tiene que ver con que, bueno, de este panel, de las experiencias, de sus experiencias, arrancando en pruebas de performance o con varios años y distintos tipos de proyecto arriba, si quisiéramos convencer a esta gente de que hay todo un campo fértil en performance y que hay un montón de recursos interesantes como para poder aprender y innovar en esta área, ¿qué recomendaciones le darían? Incluso pensando cómo se imaginan que es el futuro del performance, hacia dónde va las pruebas de performance como para que nos podamos preparar de la mejor manera. Bien, yo creo que hilándolo un poco con el tema de la inteligencia artificial, fue inevitable. Nosotros invertimos un montón de tiempo haciendo scripting, haciendo procesamiento de los datos y todo eso. Son cosas que vamos a tener que saber de todas maneras, pero creo que si estás arrancando como que aprendes básico y muévete a propósito. ¿Por qué hacemos pruebas? ¿Qué es lo que queremos de ellas? ¿Cuáles son las distintas estrategias? Un poco comprender mucho de eso y lo básico de lo otro, diría yo, porque la inteligencia artificial hace mucho de esto y nosotros podemos avanzar mucho más rápido comprendiendo el propósito y apoyando en la toma de decisiones. Buenísimo. Queda claro de que no solamente se trata de herramientas, sino también de cuál es el impacto en el negocio que estamos buscando tener. Pues creo que el otro aspecto que puedes añadir es 2 cosas, pienso, desde mi perspectiva. Una, entender el impacto que un equipo de performance te puede ofrecer, no solamente un producto, sino a la sociedad en la que están aplicando el mercado, donde están tratando de implementar un producto. Y esa parte es clave, porque creo que en ese sentido, nosotros como latinos y latinas somos más emocionales. Y al mismo tiempo es como que somos, yo diría hasta más ágiles, viniendo con la multitud de ideas que podemos hacer y resolver cosas así como que en el momento, ¿no? Y esa improvisación creo que es clave. Y la otra parte creo que es la cantidad de herramientas que también han, digamos, explotado. Porque de verdad, después de la pandemia, mucha parte de la tecnología se aceleró, se lanzó, muchas obviamente terminaron integrándose, más bien ha creado más oportunidad
de ser más eficientes usando performance y obviamente hay más inversión tanto en, no solamente en software como tal, en reliability, o sea, la sostenibilidad, todo lo que es la observabilidad, que ahora literalmente va de mano a mano con performance. Y más bien te permite ser aún mejor performance tester o engineer de lo que tú pudiste haber sido, digamos, 5 años. Sí, pienso que de verdad el futuro es muy brillante para quienes están abiertos a curiosear y de verdad experimentar, explorar lo que de verdad sigue creciendo y saliendo en nuestro mercado. Buenísimo. Jennifer. Pienso que todos tenemos un performance dentro, sobre todo cuando tenemos y hablamos de los recursos y del uso de los recursos que nosotros todos tenemos independientemente de qué recursos estemos hablando. Entonces, siento que el performance va a evolucionar más allá acerca de la toma de decisiones, a ayudar al tema de la toma de decisiones a través del observability, sobre la práctica del observability. Actualmente hay muchas herramientas que ofrecen ya como tal o que se venden ya como tal como observability y que en realidad son la mano amiga que nos va a ayudar a evolucionar ese perfil sobre la toma de decisiones para pues precisamente ayudar a nuestros clientes a identificar cómo mejorar y manejar los recursos que tienen internamente para así entregar más valor y pues generar muchísimo más revenue o ganancias a nivel de negocio. Entonces, eso, básicamente. Bueno, muchas gracias. Ha sido un enorme placer. Voy a pedir un aplauso para el panel. Yo estoy enormemente agradecido por la generosidad de conocimiento que hubo también en esa instancia del Whopper, donde todo el mundo, desde un punto de vista, de nuevo, de respeto, de simpatía, de alegría con todo el mundo, de curiosidad, que hoy hablábamos más temprano de la importancia de mantener esa curiosidad a partir de lo que nos cuenta otros y terminar compartiendo y haciéndonos mejores todos. Y me llevo también de acá un convencimiento de que no tenemos nada que envidiar con otras regiones del mundo. Tenemos una banda de profesionales de altísimo nivel, entonces eso me deja súper orgulloso también y con muchas esperanzas de que hay terreno fértil para seguir creciendo. Así que muchas gracias. Ahora se viene una pausa para el café y podemos continuar la conversación ahí.